buenos días, Vale. Muy buenos días. Aquí traigo. Ahí está. Ahí la llevas en el corazón. No la estoy escondiendo, la estoy cuidando. Eso. Por lo que sigue. Y algo bien importante, a todos aquellos que dicen que gracias a Corea pasamos, pues yo sí les voy a hacer una aclaración. La vida no es de momentos, pero se hace de diversos momentos. Exacto. Las cosas no son absolutas. Si no se hubieran tenido los resultados que se tuvieron antes, sería una cosa completamente diferente. Entonces, hay que dar su justo valor a las cosas. Para adelante estamos contentos, entonces hay que agarrar esa energía, hay que agarrar esa alegría, pues para hablar de otras cosas que también son igualmente importantes, ¿no? Oye, claro que sí, y nos gusta mucho conversar contigo y ahora vamos a tocar este tema de la representación, pues, legal, la representación jurídica. Tú eres nuestro representante, por ejemplo, aquí en esta sección, tú eres el experto. ¿Para qué se utiliza en la vida cotidiana esta figura de representación? Sí, la representación legal tiene un contexto mucho más importante, mucho más de peso, en cuanto a que una persona puede tomar decisiones, cierto tipo de decisiones, respecto de otras personas, que pueden ser, de otros terceros, que pueden ser personas físicas o personas morales. Sí. Y entonces vamos a poner ejemplos y vamos a hablar, por ejemplo, de que hay algunas representaciones que operan de manera automática, ¿no? ¿Quién es el representante de los hijos? Los padres. Y la ley lo reconoce, pero no tiene que hacerse algo, no tiene que hacerse un procedimiento, no tiene que hacerse nada. No le tiene que preguntar al niño, oye, ¿quieres que este sea tu representante? Claro. Pues es tu papá. Sí. ¿Quién es el representante de una sucesión, de una persona que muere? Pues un albacea. Claro. Sí. Y ahí tenemos una condición mixta, ¿no? Por ejemplo, cuando el finado hizo un testamento, él sí intervino y dijo quién quería ser el albacea. Pero cuando no lo hizo, la ley dice quién va a ser el albacea. Y el otro extremo, cuando tiene que ser necesariamente un acto de voluntad. ¿Quién es el representante legal de un jugador de fútbol? Exacto. ¿No? Pues la persona que él designa. Nosotros cuando vemos, ahora que estamos platicando mucho de fútbol, cuando viene esto del draft y con quién se contratan, pues los jugadores no van necesariamente a un lugar o a firmar un contrato. A veces sí, pero a veces no. Entonces, la representación es, en ese sentido, cuando es de un tercero, en favor de un tercero, que no es de manera natural, tiene que hacerse a través de un acto jurídico, que normalmente es a través del mandato, que ya hemos platicado del mandato, que es un poder notarial, donde se limita cuál es el tipo de representación que tú vas a ejercer. Porque, ojo, un representante legal no puede hacer todo o no puede representar en todo. No. Así es. Oye, Valentia, por ejemplo, ahorita ya estabas comentando de que los padres pueden ser representantes legales, que obviamente se tienen varias figuras como el albacea, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se entabla una demanda, que puede ser una demanda de divorcio, una demanda de juicio laboral o en sí cualquier demanda? Se firma una carta para poder designar a cierta persona para que sea tu representante legal. ¿Hasta dónde está limitada esa persona para poder representarte o bien defender tus derechos? Depende del contenido de ese acto en particular. Si yo voy a entablar una demanda, yo voy a otorgar un poder notarial y yo en el poder notarial voy a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Puedo poner límites o lo puedo hacer muy amplio. Por ejemplo, en este caso de los hijos es importante y también los representantes de las sucesiones que son las albaceas. Ahí, por ejemplo, la limitación a esa representación es establecida en la ley. ¿A qué voy? Yo como padre de mis hijos, vamos a suponer que mis hijos tienen dinero porque su abuelo les heredó o tienen una casa. Yo no puedo disponer de sus bienes. Entonces ejerzo una representación legal natural, pero no puedo disponer de sus bienes. La representación está limitada. Lo mismo en el albaceazgo. O sea, no por el hecho de que yo sea albacea, a mí se me ocurre que puedo vender la más hereditaria, los bienes de la herencia. Pero mucha gente así lo piensa, ¿no? Piensa que es como un premio, como una llave que abre todas las puertas para disponer en general, y no es así. Y también se llevan responsabilidades, ¿no? Ahora con estos procesos como que son más familiares que nos has comentado. Y también hay un representante legal en las empresas o en las fundaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A qué tiene derecho? No sé. Cuando hablamos nosotros de personas morales, efectivamente, como se trata de una ficción jurídica donde estamos hablando de una razón social, pues la razón social no tiene una cara en particular. Claro. Entonces se hace una designación. La ley en principio establece quién es el representante legal de una empresa, que normalmente es el presidente del consejo de administración o el director, y se puede, por voluntad de los socios de la empresa, otorgar poderes. Entonces nosotros vemos que el representante legal, presidente del consejo, es uno, pero hay 2 o 3 personas que representan, y es igual al ser derivado de un acto jurídico expreso, las limitaciones
están determinadas en cada acto en particular. Entonces tú eres un apoderado para cobrar cheques, abrir cuentas, Sí. tú eres un apoderado incluso para vender propiedades de la persona moral y así. Oye, Valente, pero entonces me surge una duda. ¿Un representante legal no necesariamente tiene que tener conocimiento de la ley o ser abogado? O sea, ¿alguien puede ser representante legal de otra persona sin ningún tipo de conocimiento? Por supuesto, tú designas a tu representante legal, a cualquier persona a quien le estás confiando. Claro. De eso se trata. En principio es la confianza. Claro, nosotros vemos en muchas ocasiones que cuando es un representante legal para cuestiones como juicio o derivado de una empresa, pues casi siempre se busca que ese representante sea abogado, tenga conocimientos jurídicos, pero no es algo, no es necesario, no es un requisito para que eso suceda, ¿no? Digo, nos has explicado cómo funciona la representación, etcétera, etcétera, pero también, pues uno, por poner un ejemplo, cuando es dueño de una empresa, pues no es mucho más fácil que el dueño sea pues su propio representante para no delegar o no poner en riesgo a veces los intereses pues de la compañía. Yo así lo creo, pero hay que hablar del tipo de empresa. Cuando es una Sí. empresa pequeña, familiar, pues tú vas a estar metido en todos los asuntos. Ajá. Pero hablemos de una empresa como las grandes empresas que vemos, Sí. pues el dueño, el complicado. socio, no puede estar aquí, pero también esa empresa vende en Quintana Roo, pero vende en Yucatán. Entonces tiene que haber representantes legales en diversos lugares para atender diversos puntos en particular. Es una figura súper interesante y súper necesaria para que la dinámica de las empresas y para que la dinámica patrimonial y la defensa de los intereses de algunas personas pues puedan estar regulados y Sí, puedan sí, estar sí. asegurados, ¿no? ¿Y la temporalidad? O sea, ¿cómo podemos decirle a alguien como, pues muchas gracias por participar, ya hasta aquí, es ahora voy yo? Claro, cuando es un poder notarial, el poder notarial puede llevar un tiempo específico o puede ser revocable. Cuando es de manera automática, por ejemplo, por Ministerio de Ley, como los padres en representación de los hijos o la albacea, pues cuando el niño adquiere la mayoría de edad, en ese momento, sin que tenga que haber una declaración, esa representación se suspende, se termina. Igual cuando el albacea ya repartió los bienes, cuando ya los herederos adquirieron, ya son copropietarios, ya no hay razón de ser del albacea Claro. y no necesita existir una declaración expresa, simplemente careció de materia esa representación. Oye, Valente, y hasta una carta poder entonces también podría ser una representación legal. Una carta poder es un contrato de mandato. Lo que pasa es que es un contrato limitado para cosas pequeñitas. Muy bien. Pues Valente, muchísimas gracias. Encantado, amigos. Hay que seguir Seguimos con-